¿O ya se queda? Ya, bueno, no sé, ahí, velo. Muy bien, todos los pequeñitos menores hay que salir para que no se estén distrayendo, lo que vamos a tener la enseñanza de la palabra de Dios. Y bueno, gracias a Dios, el hermano Steven necesita, ¿todo bien? Ok, muy bien. Vamos a entrar entonces al mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Y bueno, hemos comenzado la semana anterior con un estudio de la palabra del Señor y estudiamos la semana pasada el primer libro de la Biblia, que fue Génesis. Espero que se recuerde y haya tomado notas. En esta ocasión, hermano Steven, por favor. En esta ocasión trajimos hojas, unas hojitas para podernos guiar y que ustedes pueden ir rellenando lo que vamos a ver a continuación. Estas hojas es una para cada persona de las que estamos aquí, primero los adultos y luego si sobran, pues podemos darle a los niños. Si sobran, le damos a los niños. Vamos a entregarlas. Estas hojitas las entregamos. Recordatorio de lo que hemos visto. Esperamos que sirvan, que no sean unas impresiones nada más, ¿verdad? Que se desperdicien, que las podamos aprovechar. Mire, esta cajita de esferos comenzó con 10 y nada más tiene una. Las hemos prestado y ya no las devuelven. Pero bueno, ya para que no se quede huérfana, ¿alguien necesita una? De este lado, ahí se la comparten. Aquí está otra. ¿Alguien necesita? ¿Alguien más? Ahí atrás. ¿Se la puedes dar, Gemma, por favor? Gracias. Muy bien, vamos a... Hijo Elías, tranquilo. Acá adelante, hermano. Aquí adelante. ¿Quién más necesita una hojita? De este lado acá también. Hoja. Hoja no. Hoja de este lado. ¿Alguien? Hoja. Muy bien, ahora esferos. Deje ver si encuentro algunos más. No, ya. Muy bien. Esfero. Nada de Dios le pague, hay que regresarlos. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. No es una pequeña bromita. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a Éxodo. Éxodo, por favor, el capítulo número 6. Éxodo capítulo 6, versículo número 6 y 7. Y vamos a entrar entonces a la enseñanza de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Vamos a aprender de la palabra de Dios. El día de hoy, recuerden que tenemos estudio bíblico y oración. Hoy estudiamos la Biblia y espero que usted venga con esa mentalidad despierta. No se me duerma, preste atención y vamos a aprender juntos en esta noche. Éxodo 6, versículos 6 y 7. Yo lo leo, sígame con su vista. Éxodo 6, 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Estos dos versículos que acabamos de leer, hermanos, son el resumen de lo que trata el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, un libro tan importante que tenemos que estudiar. En esta hora vamos a estar viendo entonces este precioso libro, el segundo libro que escribió Moisés. En un momento lo estaremos analizando. Qué importante es que tengamos el panorama de lo que se relata en el libro de Éxodo. Éxodo, un libro escrito por Moisés. Vamos a verlo y conforme vayamos avanzando, vamos a ir llenando las hojitas que tienen
con ustedes. Antes vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para esta enseñanza. Gracias, Señor, por los hermanos que hemos llegado aquí. Gracias, Señor, por traernos con bien. Ahora te rogamos que tú nos des una hermosa enseñanza, Señor, que tú nos hables, que tú me des la capacidad de expresarme. No permitas que haya distracciones, que alguien esté entrando, saliendo, haciendo ruidos o cualquier cosa que nos distraiga del aprendizaje de tu palabra. Te ruego, mi Dios, toma control de nosotros. Enséñanos a través de tu palabra, Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El tema del libro de Éxodo. El tema principal, hermanos, de este libro es la salida de Israel de Egipto. Es la salida de Israel de Egipto y el establecimiento de la nación de Dios con su pueblo. El establecimiento entonces de una gran nación. El libro de Éxodo trata de redención y trata de presencia, la presencia de Dios. El libro de Éxodo, como dije, trata de cómo Dios libra a su pueblo de la esclavitud y establece una relación con ellos. Por supuesto, mediante un pacto, dándoles su ley y su presencia en el tabernáculo. El libro de Éxodo presenta entonces, la pudiéramos dividir, como veremos en un momento más adelante, en 4 grandes secciones. La primera sección del libro de Éxodo es el pueblo de Israel cuando está todavía en esclavitud. No me voy a adelantar a ello. Ponga mucha atención para que pueda contestar en sus hojitas. Éxodo viene de una palabra griega que es Éxodus. Éxodos, que significa salida, significa partida. Eso es lo que significa éxodo, significa salida. Viene, por supuesto, de esa palabra griega. En hebreo se llama Shemot. La palabra Shemot en hebreo significa nombres. ¿Qué significa? Nombres. Esto es debido a que las primeras palabras que aparecen en el libro de Éxodo, el segundo libro que escribió Moisés, aparecen, estos son los nombres. Entonces la palabra Shemot significa nombres, nombres. Porque comienza, como dije, mencionando los nombres de los hijos de Jacob. Vaya a Éxodo capítulo 1 y mire lo que dice, Éxodo 1:1. Éxodo 1:1 dice así: estos son los Shemots. Estos son los Shemots. Entonces, para los judíos, este segundo libro, Caleb, por favor, hijo. Sí, este segundo libro trata entonces del pueblo de Israel. Los judíos le llaman Shemot porque comienza, estos son los nombres. Ahora, en una traducción de la Biblia que se hizo del hebreo al griego llamada la Septuaginta, pusieron la palabra éxodo. ¿Por qué razón? Porque la palabra éxodo significa, ¿qué cosa? Salida. Y eso es exactamente lo que trata la primer parte del libro de Éxodo. La salida del pueblo de Israel de Egipto. De Egipto. Este libro entonces trata de la redención, de la liberación del pueblo de esclavitud. Vamos a ver en un momento eso. Pero el pueblo estaba esclavizado. El pueblo estaba completamente sumido en la esclavitud, en los duros trabajos. Mire cómo dice Éxodo 1, acompáñeme. Éxodo capítulo número 1, el versículo número 12. Éxodo 1:12.
Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y de todo servicio, al cual los obligaron con rigor. El pueblo de Israel, usted puede ver ahí en el capítulo 1 que llega Jacob y sus hijos, excepto José, que ya estaba en Egipto, llegan para poder salvar la vida de la gran hambruna que había. Llegaron 70 personas con sus hijos, sus nietos, y se comenzaron a multiplicar en Egipto. Pero luego usted puede leer, José era una persona importante para los egipcios, pero cuando José muere, se levanta después de mucho tiempo un rey, un nuevo faraón, que no tenía nada que ver con José, y él los esclaviza. Y el libro de Éxodo, entonces, principalmente trata de la liberación de los israelitas de la esclavitud que estaban en Egipto. Mire Juan 8:36, por favor. Juan 8:36. Vaya a sus Biblias y vea Juan 8:36. ¿Cómo dice la Biblia ahí? Juan 8:36 son palabras de Jesús para que completen sus hojitas. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire, aquí los judíos estaban diciendo, ¿cómo dices tú que seamos libres? Nosotros somos linaje de Abraham, nosotros somos libres ya no somos esclavos. Pero dice Jesucristo, tú necesitas una verdadera libertad, y esta libertad es a través de Jesucristo. Y sabe, hermano, en la Biblia vamos a encontrar que Egipto es simbólico del mundo, que Faraón es simbólico de Satanás, y que los israelitas tipifican al cristiano, que Moisés tipifica al Señor Jesucristo, que los sacó de la esclavitud, como veremos en esta noche. Usted y yo hemos sido liberados porque el Hijo nos liberó. Amén. Ya no estamos en el mundo, ya no somos esclavos del mundo. Él nos ha redimido. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, acompáñeme allá. Romanos capítulo 6, dice la Biblia en el versículo número 16. Romanos 6, 16. Dice ahí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, Cristo también nos libertó a nosotros. Nos libertó de esa esclavitud. Porque no crea, hermano, que es libertad lo que el mundo ofrece. No es libertad, es esclavitud. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Piensan que son libres, pero no es así, hermanos. Están esclavos, traen ahí las cadenas en sus pies, en sus manos. No pueden dejar el vicio, no pueden dejar la infidelidad, no pueden dejar el pecado, no pueden dejar, hermanos, cualquier pecado que se llame. Puede ser un vicio, un alcohol, una droga, una mujer, una infidelidad, la pornografía. Yo no sé qué pecado tienen bien arraigado que no pueden dejarlo. Solo Cristo puede dar esa libertad. Y el Hijo nos ha libertado. Al igual que a ellos, el tema principal entonces es la redención. Es la salida del pueblo de Israel
de Egipto. ¿Hacia dónde se dirigían? ¿Alguien sabe? ¿Hacia dónde se dirigían? A la tierra prometida. ¿A quién se le prometió esa tierra? Bueno, se le prometió a Abraham. A Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, le dijeron, vente de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar a ti y a todos tus descendientes. Y esa tierra prometida, Dios se la iba a dar al pueblo de Israel. Entonces ahora este libro de Éxodo trata de esa salida de Egipto, donde eran esclavos, les daban latigazos, los golpeaban, hermanos, no eran felices, estaban en amargura, estaban clamando a Dios, Señor, mira cómo vivimos. Alguna vez ha visto, yo creo, ¿verdad?, esas escenas de los esclavos, de los negros esclavos africanos de hace mucho tiempo, cómo los trataban, ¿verdad? Cómo es que les daban latigazos y los trataban como animales. Bueno, imagínense eso, pero con los israelitas. Los obligaban a trabajar en duras tareas. Estaban en aflicción y en amargura. Y este libro nos trata entonces sobre esa salida. Y cómo es que se establece un pacto con su pueblo Israel. Vamos a la segunda cosa, el autor. El autor. El autor tradicionalmente del libro de Éxodo es Moisés. Moisés fue el protagonista central de esta historia. Moisés es quien aparece inmediatamente en el capítulo 2. En Éxodo capítulo 1 podemos ver el pasado de Israel, pero ahora en el capítulo 2 comienza con el nacimiento de Moisés, la preparación de Moisés en Egipto. Podemos ver que Moisés tiene 3 periodos de 40. 3 periodos de 40. El primer periodo de 40 de Moisés es de cuando nace. Cuando nace lo tiraron en una canastita en un río. ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia que su hermana Miriam iba cuidando ahí a la ribera del río qué le iba a pasar a su hermanito, y la realeza, la princesa, vino a bañarse y vio la canastita que tenía el bebé adentro. Y cuando lo saca dice, de los hebreas es este niño. Y en vez de matarlo, la hermanita fue corriendo y le dijo, oye, ¿no quieres que te busque alguien que te lo cuide? Sí, está bien, yo voy a pagar todo. Y entonces Miriam se la llevó a su misma mamá. Y su misma mamá crió a su hijo los primeros años, a Moisés. Pero luego Moisés es llevado al faraón, al palacio. Y ahí fue entrenado. Por eso es que se cree que él tenía la gran capacidad de dirigir, porque había sido instruido en el imperio más poderoso del mundo de aquellos tiempos. Moisés por 40 años estuvo recibiendo información, los mejores matemáticas de su tiempo, los mejores idiomas de su tiempo, los mejores cálculos y todo lo referente a eso, estrategias militares, todo lo que él aprendió del imperio más poderoso de su tiempo por 40 años. Pero luego, ¿qué pasa? Dice la Biblia, la historia, que Moisés llega y ve a un egipcio que está golpeando a un hebreo. Y él lo defiende y lo mata, lo entierra, pero se descubre y él tiene que huir. Y ahora viene el segundo periodo de Moisés de 40 años. Ahora 40 años en el desierto de Madián. Y allá en el desierto se casa. Y en el desierto Dios lo llama en una zarza ardiente. ¿Se recuerdan? Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y yo te voy a mandar a que liberes a mi pueblo de Egipto. ¿Pero cuánto estuvo en el desierto? 40 largos años. 40 en Egipto, 40 en Madián, que es el desierto. Y ahora otros 40 años, pero ahora en el desierto. Cuando salen del territorio de Egipto,
Ahora por otros 40 años están en el desierto. Moisés no pudo entrar a esa tierra prometida. Moisés murió en un monte antes de poder entrar en la tierra prometida. Sí la vio de lejos, pero no entró en ella. Moisés es el autor, entonces fue preparado para escribir porque fue educado en la corte de, anótenle ahí, Egipto. Estamos en el punto número 2. Fue preparado para escribir porque fue educado en la corte de Egipto. Además, fue anótele, profeta de Dios. Fue un profeta de Dios. El Señor Jesucristo respaldó la autoría de este libro. Mire por favor Juan capítulo 5, versículo 46. Juan 5, 46. Mire lo que dice ahí. Juan 5, 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Note que en este pasaje de Juan 5, capítulo número 40, versículo 46 y 47, Jesús está diciendo que Moisés escribió. Por lo tanto, tenemos mucha evidencia de que Moisés escribió este pasaje de Éxodo. Mire, por ejemplo, Éxodo 17, 14. Éxodo 17, 14. Vaya a sus Biblias. Éxodo 17, versículo 14. Dice ahí la Biblia. Éxodo 17, 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Dios le está diciendo a Moisés: escribe en un libro. Y este es el libro de Éxodo, al igual que los otros libros que pertenecen al Pentateuco. Vea el capítulo 24, versículo 4. 24, 4. Mire lo que dice ahí. Y Moisés, ¿qué hizo? Hermanos, estamos en Éxodo 24, 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Vea el capítulo 34 ahora. 34. ¿Sí trajeron Biblias? Búsquenla entonces. Éxodo 34, versículo 27. 34, 27. Miren lo que dice ahí. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Hay innumerables pasajes que pudiéramos seguir viendo cuando Dios le dice a Moisés: escribe. Y podemos ver que Moisés escribe. Entonces, ¿quién es el autor? Claro que es Moisés. Ahora, la fecha, aunque no le puse ahí en la hojita, ¿verdad? Pero fue profeta de Dios. La fecha. Según la tradición judía y también de los cristianos, desde la antigüedad sabemos que este libro es atribuido a Moisés. Pero vaya por favor a Primero de Reyes 6.1. Primero de Reyes 6.1. Por favor, evite distraerse, ponga mucha atención, porque si se pierde ya no va a poder volver al hilo que traemos. Tiene que estar bien pendiente, no se distraiga. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Mire lo que dice ahí la Biblia. Primero de Reyes 6.1. ¿Están ahí? Primero de Reyes 6.1 dice: en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa
de Jehová. Según este pasaje, aquí dice 480 después que salieron de Israel, se empezó a construir el templo de Salomón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el templo de Salomón se construyó en el 966 antes de Cristo. Considerando cuando empezó a construirse, podemos concluir que el Éxodo está escrito aproximadamente en el año 1446 antes de Cristo. 1446 antes de Cristo se escribió el libro de Éxodo. ¿De dónde sacamos esa fecha? Bueno, aquí, de este pasaje. Este pasaje nos da una referencia y nos dice que 480 años después de que salieron fue que se comenzó a construir el templo. Y la fecha que tenemos de la construcción del templo es el 966. Y de ahí entonces concluimos el 1446 antes de Cristo. Vea Efesios 2:10. Efesios 2:10. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Hemos visto el tema principal, que es la salida, la redención del pueblo. El autor es Moisés. La fecha, estamos hablando de 1446 antes de Cristo, escrito por Moisés, el gran profeta que Dios levantó, ese gran libertador preparado por Dios en Egipto, en el desierto y también en el desierto. Efesios 2:10, mire lo que dice ahí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Complétele en su hoja, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y quiero que piense por un momento, por favor. Quiero que piense por un momento. Moisés fue preparado por Dios. Moisés, hermanos, fue elegido por Dios para traer libertad a ese pueblo oprimido, a ese pueblo que estuvo por muchos años sufriendo la esclavitud. Moisés, en un periodo de su vida, no entendía el por qué estaba en el desierto. Aquí en el desierto, mira cómo se incendian las zarzas, se incendian. Era normal, el calor prendía esa hierbita seca, la prendía. En el desierto, ¿qué hay en el desierto, hermanos? Pero Dios estaba formando el libertador que quería usar. Y déjame decirte en esta hora que Dios sigue trabajando en nosotros, que Él está preparándonos, que a veces no entendemos el porqué del desierto de la vida, por qué las dificultades, pero es Dios obrando en nosotros, porque quiere usarnos, quiere bendecirnos. Y aquí en esta hora hay gente sentado que Dios está trabajando en un desierto. Yo no sé cómo se llama tu Madián. Para Moisés se llamó Madián, pero para ti quizás se llame duda, quizá se llame deuda, quizá tu desierto sea una soledad. Yo no sé qué desierto, tal vez sea una enfermedad, tal vez sea una escasez, yo no sé, pero Dios trabaja en el desierto también. Y Dios está formando esa mujer que Dios quiere usar, ese joven, señorita, ese matrimonio que Dios quiere usar. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No eres un accidente en la vida cristiana. Dios está trabajando contigo. Vamos al punto número 3, el bosquejo del libro. El bosquejo del libro. Primero, los años, 400 años en Egipto, para ser más específicos, 430 años. Vea por favor Éxodo 12:40. Présteme su atención, espero que no se distraiga. Éxodo 12, versículo 40.
Éxodo 12, versículo, ahí estoy en números, Éxodo 12, 40. Mire lo que dice ahí la Biblia. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue, ¿cuántos años? 430 años. Ahí se me fue un dedito, perdónenme. 430 años. Ahora, quiero que me presten mucha atención. El hecho de que hayan habitado 430 años en Egipto no significa que fueron esclavos 430 años. Normalmente se nos dice esta información. ¿Cuántos años fue esclavo Israel en Egipto? 400 años, 430 años, pero no es así. Déjeme aclarar el punto rápidamente. Desde que José llegó, considerando la vida de José, présteme a su atención. José fue vendido por sus hermanos a Egipto. La Biblia es clara en esto. Él tenía 17 años cuando llegó a Egipto. Era un muchachito de 10. ¿Alguien tiene 17 años aquí? Levante la mano. O 17. Pásale aquí, José. Él es José. Pobre José. Sus hermanos envidiosos, Alex, Yomaira y todos sus hermanos, me lo venden a José como esclavo. Recuerdan que él llevaba una túnica de colores bien bonita que su papá había hecho porque él era especial. José, el soñador. Dios le daba sueños a él y él los contaba y todos se burlaban de José, el soñador. Y sus hermanos le tenían envidia. Y cuando un día fue a llevarles de comer el almuerzo, allá donde andaban cuidando los animales de papá, desde lejos lo vieron y dijeron, a este lo vamos a matar. Y le vamos a quitar su vestidura y diremos que una mala bestia se lo devoró. ¿Y qué pasa? ¿Si tiene cara de muerto o no? No, ¿verdad? Claro que no. Dice la Biblia entonces que José le quitaron sus ropas, no lo vamos a quitar nada ahorita, pero dice la Biblia que lo echaron en un pozo, lo querían matar, pero luego sus hermanos vieron que venía unos mercaderes que iban a Egipto a vender artículos y entre esos iban los esclavos. Y dijeron, pues qué provecho, vamos a vender a ver, por kilos no creo que nos den mucho, pero vamos a venderlo por esclavo. Y entonces la Biblia dice que lo venden como esclavo y llega a Egipto. 17 años como este joven, imagínense. Sufrir la traición, sufrir en un país que no hablan su idioma. Y luego es esclavizado. Pobre José. Pobre José, gracias hijo. José, 17 años, llega allá y es vendido. Ponga atención aquí. José pasa 13 años de esclavo. Súmele entonces. Tenía 17. Y ahora que pasan 13, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos? Tiene 17 y fue 13 años de esclavo. Muy bien. Ahora tiene entonces 17 más 13 son 30. 7 años, súmele más. Cuando él llega a los 30 años, él interpreta el sueño de Faraón y Natalia, por favor, guarda silencio. Una vez que él llega a tener esa edad, es sacado de Egipto, de la esclavitud, y es puesto como el segundo de Faraón. ¿Sí se acuerda? Y ahora vienen 7 años de abundancia. ¿Cuántos años tiene al terminar la abundancia? 37 años. Antes de que termine la abundancia, su familia llega de la tierra de Canaán y vive con ellos. 7 años de abundancia, más 2 años
de hambruna y un año de transición. José tenía aproximadamente 40 años, hermanos, cuando se nos relata aquí la escritura. Ahora, tomando en cuenta eso, la Biblia dice también que José vivió 110 años. Todo el tiempo que José vivió, Israel no fue esclavo. 110 años llegó. Entonces, aproximadamente 40 años menos 110 nos da un cálculo para saber que todo ese tiempo seguramente Israel no fue esclavo. Pero luego José muere y 2 generaciones pasan, 2 generaciones sin ser esclavos, sin ser esclavos. Se multiplicaron, pero sin ser esclavos. Hasta que se levanta el rey de Egipto, que no conoce el pacto que tenían con José, y es entonces que trae la esclavitud. De acuerdo a todo lo que tenemos aquí, podemos concluir 70 años libres, más el tiempo de la multiplicación de 2 generaciones, y tenemos un aproximado de 210 a 250 años esclavos. De los 430 años que estuvieron en Egipto, aproximadamente 210 a 250 años sí fueron esclavos. El tiempo restante no. El tiempo restante estuvieron libres por el acuerdo de Moisés. Entonces vamos a llenar nuestra hojita. El pueblo fue esclavizado por los egipcios. Natalia, uno de los 2 pases a sentar acá, hijo, me están distrayendo mucho. Uno de los 2 pases a sentar acá, por favor. Gracias. El pueblo fue esclavizado por los egipcios. Dice, Dios llamó a Moisés desde una zarza, con Z, zarza ardiente. ¿Tu Biblia, mijo? Una zarza ardiente. Dios envió, ¿cuántas plagas? 10 plagas. 10 plagas de Egipto. Algo curioso, las plagas eran una confrontación a los dioses del Egipto, anótenle ahí, las plagas. Yo les he mencionado esto, estas plagas no fueron por casualidad. Dios estuvo humillando a cada uno de los dioses de los egipcios. Esta primera etapa entonces es la liberación. Dios libera al pueblo. Vamos a dividir entonces el libro en 4 partes, que es lo que nos resta. La primera parte es la salida, los 430 años. Y empieza el nacimiento de Moisés, la preparación de Moisés ahí. Dios utiliza su poder para poder humillar a los dioses de los egipcios. Un ejemplo tan sencillo es el río Nilo. Ese río era considerado una divinidad. Adoraban al río, el río Nilo. Lo consideraban un dios. ¿Y sabe qué pasó con ese río en las plagas? ¿Alguien recuerda? Se convirtió en sangre. Estaba humillando a los dioses. Por eso es que podemos ver cada una de las plagas obrando. La última plaga, ¿se acuerdan cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Ahí murió cada primogénito, se celebró la Pascua antes de salir de Egipto. Entonces la primera parte del libro de Éxodo trata sobre el pasado de Israel y la preparación de Moisés y de Israel para poder salir. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Todo bien? Vamos entonces al segundo tema, la salida.
la salida. A partir del capítulo 12, encontramos la preparación para la salida. ¿Qué fue lo que Dios les dijo para salir para librar su casa de la muerte? Ya lo hemos visto muchas veces. ¿Qué tenían que hacer? Pintar los postes y el dindel de la sangre del cordero, que se iban a cenar esa noche, era la primer Pascua. La primer Pascua, y eso lo tratamos en una sesión especial de Cristo en la Pascua. Pero ahora entonces, a partir del capítulo 12, empieza la gran salida de ese pueblo de Egipto, esa gran salida. Anótela ahí en su hojita, por favor. La última plaga fue la muerte de anótele, primogénitos. La muerte de los primogénitos. El pueblo salió apresuradamente después de la primera Pascua. Luego usted puede leer qué maravillosa historia. Yo le animo a leerla en el capítulo 14. La Biblia dice que están ellos encerrados, por así llamarlos. Atrás de ellos viene el ejército de Faraón. Y delante de ellos está un gran mar. Y el pueblo empieza a clamar, ¿qué va a pasar? Mire por favor capítulo 14, versículo 10. 14:10 de Éxodo. Búsquelo. 14:10 de Éxodo. 14:10 de Éxodo. Mire lo que dice ahí. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy veis, que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón. Y mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Qué tremendo milagro podemos encontrar aquí. Ahora el faraón dice: lárguense, váyanse, ya no quiero que estén aquí, váyanse. Porque había muerto su hijo primogénito, quien era el nuevo heredero de Egipto, el nuevo faraón él tenía que ser. Y ahora salen apresuradamente, salen con sus cosas los israelitas: vámonos, vámonos, vámonos. Dios les había dicho: cuando se vayan, pídanle oro, pídanle alhajas a los egipcios. Y ellos agarraron el tesoro y ahí van. Cuando llegan a cierto punto, Israel está detenido. Un estudio nos dice que salieron aproximadamente cerca de 3 millones de personas. Muchísima gente. La Biblia habla de un número, 600,000 varones de 20 años para arriba. Pero sin contar los niños, las mujeres y todas las personas extranjeras egipcios que también salieron con los israelitas. Salieron, hermanos, y estaban ahí. El Mar Rojo estaba enfrente.
Y el faraón dijo, no, qué mensos somos. Vamos a ir por ellos. ¿Cómo los vamos a dejar ir? Es la mano de obra que nos está faltando. No, qué error hemos cometido. Vamos por ellos. Y ahí viene el ejército, ponen sus carros y ponen sus caballos y van todos tras los israelitas. Y ahí van, y ahí van, y ahí van, y los van a alcanzar. Cuando los israelitas ven eso, es que empiezan a decir, ay, nos vamos a morir, ahí vienen ya a matarnos, ¿por qué no nos dejaste mejor allá? Y es el pasaje que leemos. Dios le dice a Moisés, pon tu vara y di a los hijos de Israel que marchen. Y un milagro irrepetible. En todo el Antiguo Testamento, escúcheme bien, no existe un libro con más milagros que el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el libro que relata más milagros en todo el Antiguo Testamento. Y este es uno de ellos. Se abre el mar y dice la Biblia que tenían un muro a la derecha y un muro a la izquierda de agua, y esas miles y miles de personas pasando en seco para cruzarlo del otro lado. Ahí fue el primer acuario, ¿verdad, hermanos? Podíamos ver de este lado el muro ahí, y a lo mejor algún israelita por ahí asomándose, y probablemente se podían ver peces ahí detenidos en el agua. No lo sabemos, pero la Biblia dice que un muro de agua de izquierda y derecha, y pasaron, y hasta que hubo pasado el último israelita, los egipcios también le entraron al mar, y ahí van con caballos y carros, y ya están, y cuando sube la última pezuña, el último animalito subiendo, Dios hace que esas aguas se vuelvan a juntar, y todos los los egipcios se ahogan, y los cuerpos salen flotando a la orilla del mar. Una gran salvación. Pero ese versículo, miren otra vez el versículo rápidamente. 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Anótele ahí, por favor. Estamos ahí en el número 2, la salida. El pueblo salió apresuradamente después de la primer Pascua. Cruzaron el mar Rojo en seco. El versículo dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Queridos hermanos, Dios sigue peleando nuestras batallas. Dios sigue peleando por nosotros. Ahí viene el faraón llamado el diablo. Ahí viene su ejército. Y nosotros vemos imposible que Dios pueda obrar. Vemos imposible salir de la deuda. Vemos imposible salir de este problema. Y Dios dice, marcha, marcha que yo voy a pelear por ti. Y Él hace milagros por su pueblo para seguir adelante. No deje de confiar en Él, hermano. Yo no sé qué milagro esté esperando, pero Dios pelea por nosotros. Yo no sé en qué situación necesita confiar en Dios, que Dios sigue peleando nuestras batallas. Gloria a Dios por eso. Amén, hermanos. Entonces, el libro de Éxodo se divide en 4 partes. Ya vimos la primera, los 430 años que estuvieron en Egipto, de los cuales aproximadamente 210 a 250 fueron esclavos, y la preparación de aquel que los libertaría. La segunda parte se trata sobre la salida, los milagros que ocurren para que ellos puedan salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo. Luego, la tercer parte que se divide el libro de Éxodo es la promulgación de la ley. Es la promulgación de la ley. Anótela ahí en su hojita. Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Vea por favor en el capítulo número 19. En el capítulo 19 los israelitas llegan al Sinaí. Vea Éxodo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y en ese monte
Dios le llama a Moisés, versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Y ahí comienza a hablar Dios en el monte Sinaí, versículo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos, o llamado también el decálogo. El decálogo. Entonces, hermanos, este decálogo es la base de toda la civilización, para que pueda haber paz. Dios dio leyes y mandamientos. En el capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos. Anótele en su hojita. Esto marcó el inicio de anótele, pacto. De un pacto entre Dios y su pueblo. Ahí comenzó entonces, hermanos, la ley, los 10 mandamientos. Él establece, ponga atención aquí, mire, porque aquí se confunden muchos. Dios establece la ley en 3 partes. La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Dios les dio estas leyes, pero ahora Cristo, dice la Biblia, que ya no estamos bajo la ley. Amén, hermanos. Porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Pero atención aquí, la ley moral sigue vigente. Dios todavía condena el no matarás, el no robarás, el honra a tu padre y a tu madre. Las leyes morales siguen vigentes. Todavía tenemos que honrar a papá y a mamá. Todavía tenemos que ser fieles. Todavía no tenemos que adorar ídolos. Todavía esas leyes morales siguen vigentes en el mundo entero. Porque son leyes dadas a la humanidad a través del pueblo de Israel. Por eso matar está mal aquí, en Japón y en China. Eso está mal. Por eso está mal moralmente el robar. En cualquier país robar, en algunos hasta te cortan la mano, papá. Vas a la cárcel. Yo he visto un montón de letreros aquí en Cuenca. Ladrón cogido, ladrón no sé qué, ¿verdad? Linchado o algo así. El robar está mal aquí y en todos lados. Dios lo prohíbe. Esa ley moral sigue vigente. Pero la ley ceremonial es la que Cristo abrogó. La de los sacrificios. La de ir y un corderito y las lunas y los días de reposo. Y todos esos mandamientos ceremoniales religiosos fueron entonces por Cristo cumplidos. Entonces, la segunda parte del libro de Éxodo trata sobre la ley. Este marco inició, dije, un pacto entre Dios y su pueblo. Anótele ahí en sus hojitas. La ley de Jehová es perfecta, que, anótele, convierte el alma. Convierte el alma. ¿Es importante la ley de Dios? Sí. Debemos estudiarla, debemos amarla, debemos obedecer la ley de nuestro Dios. Por último, hermanos, el tabernáculo. La cuarta parte de este libro trata sobre el tabernáculo. Dijimos, a manera de resumen, el libro de Éxodo trata, en primer lugar, de los 430 años de Israel en Egipto, luego de la salida, luego de la promulgación de la ley, de la entrega de mandamientos. Y en cuarto y último lugar, el libro de Éxodo trata sobre la elaboración de el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Bueno, el tabernáculo era una tienda que medía en codos, 100 codos de largo
por 50 de ancho el perímetro. Dentro de ese lugar estaba otro lugar que llamado el santuario. Y ahí encontrábamos, o se encontraba, el lugar santo y el lugar santísimo. La parte más importante para los israelitas era el lugar santísimo. Y ahí se encontraba el arca del pacto. Y en todo el libro de Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, trata sobre las instrucciones dadas por Dios para construir dicho tabernáculo. Le da las medidas, le da los materiales, le da los detalles cómo debe ser construido ese tabernáculo. Y cada parte del tabernáculo no fue nada más por casualidad. Dios le dijo a Moisés: tienes que construir este tabernáculo como se te fue mostrado en el monte, con las medidas, los materiales, la hechura, todo como se te fue dicho. ¿Por qué? Porque Dios tenía un mensaje que comunicar. Cada parte del tabernáculo era algo importante. Y todo habla del Señor Jesucristo. Debería estudiarlo. Nosotros como familia hemos estado estudiando ya por algunos meses cada parte del tabernáculo. Nos reunimos algunas mañanas en casa y estudiamos que las cortinas, que los pilares, que las bases, que los instrumentos, que las medidas, que esto, y todo detalladamente lo estudiamos porque simboliza a Cristo el tabernáculo. Ahora, ¿cuál era el objetivo del tabernáculo? Dios quería habitar en su pueblo, entre su pueblo. Dios quería, hermanos, que estar en medio del pueblo. Todo giraba alrededor del tabernáculo. La nube llegaba al tabernáculo, la gloria de Dios llegaba al tabernáculo. Moisés, cuando la primera vez que se construyó, llegó la presencia de Dios a través de una gran nube, de tal manera que ni Moisés podía entrar de la nube. Y cuando la nube se levantaba y avanzaba, los israelitas entonces retiraban todo, desarmaban todo y avanzaban a otro lugar. Era una tienda móvil. Pero cuando se establecía, todos los israelitas acampaban alrededor del tabernáculo. Dios les dijo a dónde se tenían que instalar. Todo giraba alrededor de la presencia de Dios. Mire cómo dice Éxodo 40, por favor. El último capítulo de la Biblia, del libro de Éxodo. El último capítulo de Éxodo 40, versículo 34. Es el último tema. Éxodo 40, 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La parte final de este libro nos habla entonces del tabernáculo. Dios ordena la construcción de este tabernáculo para habitar entre ellos. Anótele entonces, por favor, número 4. Dios dio instrucciones para construir un tabernáculo. Siguiente punto. Esto simboliza que Dios quería, anótele, habitar entre su pueblo. Habitar entre su pueblo. Siguiente punto. El objeto más sagrado era el arca del pacto. El arca del pacto. ¿Dónde se encontraba esta arca? En el lugar santísimo, dentro del tabernáculo
de reunión. Miren lo que dice Éxodo 25, versículo 8. Éxodo 25, versículo 8. Con este versículo vamos a terminar. Todos búsquenlo, por favor, o si no lo pueden buscar, véanlo en la pantalla y vamos a completar. Éxodo 25, 8. ¿Están ahí, hermanos? Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Complete ahí. Y harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, Moisés recibe las instrucciones, los detalles, el instructivo. Entonces se nos relata la construcción, las personas que participaron, cómo los sacerdotes iban a ministrar, qué ropas iban a llevar, de qué materiales iban a hacer. Le da los detalles para poder construir. Y Éxodo capítulo 40, el último capítulo, nos deja ver que Dios aprueba la construcción y la gloria de Dios desciende sobre ese tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Los israelitas ponían el tabernáculo y alrededor del tabernáculo ponían las tiendas de acuerdo a cada tribu. Siempre en medio la gloria de Dios. Y déjeme decirle, Dios no ha cambiado, hermanos. Él desea todavía habitar entre su pueblo. La gloria de Dios entre nosotros. ¿Cómo podemos entonces despreciar la presencia de Dios? La gloria de Dios en nuestra vida. La gloria de Dios en nuestra familia. La gloria de Dios en nuestra iglesia. Que la presencia de Dios habite. Porque era el deseo de Dios. Pero no ha cambiado. El deseo de Dios aún sigue siendo habitar entre su pueblo. Pero ¿cómo Dios va a habitar entre nosotros cuando hay pecado? ¿Cómo va a habitar entre nosotros cuando no vivimos como le agrada? Que la presencia de Dios nos llene en cada día de nuestra vida. El libro de Éxodo relata entonces estos 4 importantes temas que hemos visto. Los judíos en Egipto, la salida de Egipto, las primeras leyes o las leyes promulgadas, la construcción del tabernáculo, la presencia de Dios acompañándoles en todo su camino, Dios habitando y dirigiéndoles. Porque recuerde que cuando se levantaba la nube, ¿qué hacían los israelitas? Seguían la nube. Y cuando se posaba, ahí se detenían. Dios guiando al pueblo en el desierto. ¿Cómo necesitamos la guía de Dios en este desierto, hermanos? Para tomar las decisiones en nuestra familia, en nuestra vida. ¿Qué vas a estudiar? ¿Con quién te vas a casar? ¿A dónde vas a vivir? ¿A qué te vas a dedicar? Este negocio, aquella decisión. ¿Cómo necesitamos que la presencia de Dios nos guíe en nuestro desierto? ¿Cómo necesitamos la presencia de Dios en cada área de nuestra vida? Y Él lo quiere hacer. Busque la presencia de Dios. Déjese dirigir, que Dios peleará por nosotros. El libro de Éxodo, el libro de la redención, el libro de la salida. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos en esta noche por este estudio de tu palabra del libro de Éxodo. Aún hay mucho que pudiéramos sacar y estudiar, Señor, pero hemos visto un panorama general de tu gran amor para con Israel. Tú hiciste una promesa a Abraham y la cumpliste. Enviaste a Moisés para libertar al pueblo de la esclavitud. Les guiaste en el desierto. Les diste tus leyes preciosas para bendecirlos, para limpiar su camino, para que les vaya bien.